casa. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para familias con niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cavero, del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. Antes de empezar, quiero contarles que estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía y podemos salir fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas frente al virus del COVID-19. Ahora que toca salir a la calle, tenemos que tener presente esta nueva convivencia que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de más de 1 metro, usar mascarilla en casa y en la calle, lavarnos las manos y si viajamos en transporte público, abrir siempre las ventanas. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Hoy, en nuestro primer bloque, contaremos con la presencia de Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, con quien dialogaremos sobre un tema de gran interés entre nuestros seguidores: sociedad e inclusión en la nueva normalidad, retos y desafíos. Además, en nuestro segmento dedicado a los padres de familia, conversaremos con Erika Silva Rodríguez, madre de Ana Fabiana. Ella nos contará sobre cómo viene llevando, junto a su hija, estos meses de aislamiento social y de educación a distancia. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Aprendo en casa. Prevenir el coronavirus está en tus manos. Toma en cuenta estas recomendaciones. Una alimentación balanceada es vital para prevenir y reducir los riesgos del COVID-19. Consume en mayor proporción frutas y verduras por lo menos 5 veces al día. Elige el consumo de legumbres integrales al menos 3 veces a la semana. Evita la comida chatarra y grasas en exceso. Toma al menos 2 litros de agua al día y evita el consumo de bebidas azucaradas. Cuidándote cuidarás de los demás y de tu familia. A esta hora del programa nos enlazamos con Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Marco Antonio Gamarra es magíster en Gestión Global de Riesgos Corporativos de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y también es economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con 11 años de experiencia en gestión de inversión pública y 17 años asesorando en temas de gestión pública, movilidad y desarrollo urbano. Bienvenido, Marco Antonio, al programa. Muy buenas tardes, Coti. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias también por aceptar nuestra invitación, Marco Antonio. El tema que nos convoca hoy es sociedad e inclusión en la nueva normalidad, retos y desafíos. Por eso queremos que nos comentes, Marco Antonio, desde tu experiencia como presidente del CONADIS, ¿cuáles consideras que son los mayores retos y desafíos que les está tocando afrontar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad y a sus familias en el actual contexto? Bien, desde nuestra posición entendemos que los retos que se asumen actualmente son diferenciados en función de las experiencias que tienen las personas. Y esta experiencia que estamos viviendo todos como sociedad, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, justamente nos hacen notar que toda la experiencia anterior que hayamos podido haber obtenido no nos sirve frente a una situación coyuntural que es totalmente nueva en el mundo entero. Es decir, siempre habrán cambios que no sabremos exactamente cómo enfrentar. Esto nos trae como lección que siempre debemos estar preparados para cambios que no habíamos previsto, cambios que no habíamos visionado. Esta realidad justamente nos lleva a eso. Así es que debemos ser conscientes que lo único que permanece
inmóvil, inalterable en el tiempo y en la vida y en el mundo, justamente es el cambio. El cambio es lo único que nunca deja de existir, que nunca deja de permanecer. Cosa curiosa, pero así es. Lo único que no cambia es el cambio. Entonces, frente a esta realidad, lo único que debemos hacer, no necesariamente niños y niñas o adolescentes y jóvenes, sino en general, todas las personas, debemos asumir con mucho interés los procesos de cambio. Debemos entender que el cambio no necesariamente es malo. Debemos entender que los cambios siempre nos dan la posibilidad de corregir lo que no se hizo bien antes. Una de las formas principales de adaptarse al cambio es aprender las nuevas tecnologías. Las tecnologías siempre llegan para quedarse. Por eso debemos estar siempre dispuestos para los cambios que se tendrán que dar permanentemente. Parece increíble, ¿no, Marco Antonio? Que sea tan vigente esta frase que mencionamos sobre tenemos que hacer camino, ¿no? Que no hay camino y que se hace camino ahora al andar, ¿no? Porque en realidad, como tú bien has mencionado, la experiencia que hemos tenido antes no se asemeja en absolutamente nada a la experiencia que hemos tenido, la que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué consideras que se requiere para generar una sociedad más inclusiva en esta nueva normalidad con tantos cambios, con características tan diferentes? ¿Qué crees tú que deberíamos realizar o qué tendríamos que incorporar para esta sociedad que sea más inclusiva? Qué interesante tu pregunta, porque justamente la normalidad en la que hemos vivido no era inclusiva, no era propia de una sociedad inclusiva. El cambio que se viene dando nos hace notar que tenemos la oportunidad, como dije hace un momento, de generar una sociedad diferente. Estamos hablando de una sociedad que sí sea inclusiva. Por lo tanto, no estamos hablando de exactamente una nueva normalidad. O sea, no vamos a recuperar la normalidad anterior. El paso de la anterior a la nueva normalidad exige reconocer que las personas con discapacidad vienen de una situación caracterizada por barreras físicas que la sociedad nos pone, por barreras actitudinales de la sociedad, que han limitado principalmente el ejercicio de nuestros derechos. Lo digo como persona con discapacidad, y al limitar nuestros derechos provocan nuestra exclusión social. Es decir, no nos incluye. Entonces, si a eso debemos añadirle que estamos viviendo aún una cultura de asistencialismo y aislamiento, que ha convertido en el entorno familiar y comunitario a las discapacidades de nivel moderado y severo en incapacidades. Quien tiene algún grado de discapacidad, la sociedad lo aísla, limitando su propia autonomía. Lo limita y mantiene el Estado y la sociedad en general una tarea de asistencialismo, justamente por haber vuelto, entre paréntesis, a estas personas, haberlas vuelto como incapaces. Y así generan situaciones de distanciamiento social entre las personas con discapacidad y las que no las tienen. Por esto es necesario considerar un conjunto de intervenciones que debe realizarse, que son imprescindibles desde el sector público, pero siempre en alianza con la sociedad civil y con el sector privado, que deben estar dirigidas a modificar justamente lo que habíamos dicho que son barreras, esas barreras físicas, esas barreras sociales, esas barreras culturales, esas barreras son actitudinales, que elimine esa concepción que se tiene de las personas con discapacidad, porque no es lo mismo discapacidad que incapacidad. Por eso el Estado y la sociedad en su conjunto deben juntas promover el ejercicio integral de todos los derechos de las personas. Estamos hablando de personas sin discapacidad y personas con discapacidad. Y esos derechos son derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. La idea es que siempre debemos reconocer la obligación de respetar la autonomía de la población en general, las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra tarea para volver esta sociedad en una sociedad inclusiva. Es muy importante lo que nos estás comentando y bastante claro, ¿no? Son puntos bastante claros que van desde esta dimensión más individual y personal en la que cambiamos esta forma de ver a las personas con discapacidad y también cambiamos la forma en que concebimos nuestra sociedad, ¿no? Porque claro, en este momento para nosotros es fuerte experimentar el aislamiento, pero quizás no hemos caído en la cuenta de que el aislamiento es una experiencia que las personas con discapacidad han venido
viviendo durante todo el tiempo, ¿no? Y que los avances han sido lentos, aunque sí los hay, pero quizás este es un momento que nos da una gran oportunidad para ir dando pasos, para hacer que las personas que de alguna forma no estaban presentes en el espacio público con el ejercicio pleno de sus derechos vayan avanzando a esa presencia, a ese reconocimiento y esa participación plena que es la inclusión también, ¿no? Entonces, no es nada sencillo porque tenemos que cambiar muchas estructuras desde nuestra mente, ¿no? Hasta también la forma en que estructuramos nuestros valores y nuestra cultura y nuestro comportamiento en sociedad, ¿no? Entonces creo que sí estamos frente a, como dices bien, Marco Antonio, una gran oportunidad de desarrollar procesos para superar esas barreras físicas, sociales y actitudinales que están tan presentes en nuestra vida diaria, ¿no? Y hacerlo incorporando también otro tipo de elementos, ¿no? ¿Qué cosa recomendarías a nuestros oyentes? ¿Qué les recomendarías a las personas que nos escuchan para que aporten a una sociedad inclusiva en este contexto? Qué pregunta tan importante, interesante, ¿no? Porque nos ayuda a redondear más o menos las ideas que hemos estado hablando antes. Cuando hablábamos de la exclusión social y el aislamiento, si ahora nos sentimos aislados, como bien dices, las personas con discapacidad han sufrido normalmente ese aislamiento permanentemente. Ese aislamiento es un fenómeno que lo sufren, que lo han venido sufriendo, sufren y esperemos que ya no lo sufran más. Ese aislamiento que los volvió invisibles. Y al ser invisibles, la sociedad no los reconoce. Es como si no existieran. Y si no existen, no tienen derechos. Y si no tienen derechos, bueno, pues se construye una sociedad y se construyen ciudades, que es donde viven las sociedades, se construyen sociedades en las que no se integra a la persona con discapacidad porque no se le ve. Y no se le ve porque se le ha aislado, ¿no? Qué interesante, justamente el fenómeno que estamos pasando todos o atravesando todos por la pandemia nos hace invisibles también. Por lo tanto, las ciudades que construimos no responden a los requerimientos de las personas. Eso pasa con las personas con discapacidad. La accesibilidad universal no existe. La construcción de calles seguras no existe. La calle no es amigable con las personas. La calle es mucho más amigable con los vehículos particulares que con los vehículos públicos, de servicio público de transporte masivo. Hablamos de transporte público masivo, estamos hablando de que en esos buses, por ejemplo, que recorren las ciudades principales del Perú, entre ellas Lima, no es un bus accesible para personas con discapacidad. La calle no es segura para personas con discapacidad, no es segura para adultos mayores, no es segura para niños, no es segura para personas pequeñas, no es segura más que para el que tiene el pleno goce de todas sus capacidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esta sociedad sea más inclusiva? Hacer lo que no hemos hecho antes, justamente, para generar una sociedad diferente en la que debamos todos respetar nuestros derechos, tenemos que hacer lo que no hicimos antes. ¿Qué es lo que no hemos hecho antes? Antes no hemos tenido mente abierta. Antes la mente estaba cerrada solamente para personas sin discapacidad. Abrir nuestra mente nos exige ser reflexivos. Y al ser reflexivos, impulsan a asumir compromisos que antes no habíamos tomado. Tenemos que involucrarnos con los demás. Nos involucramos con todos. Es lo que deberíamos hacer. Deberíamos involucrarnos con el futuro. Deberíamos desarrollar la empatía necesaria para ponernos en el lugar del otro. Debemos ser solidarios. Y lo que dijimos hace un rato, debemos permanentemente prepararnos para el cambio. Debemos asumir las tecnologías. Para eso debemos estudiar, nos debemos formar en valores, debemos aprender experiencias nuevas, positivas, exitosas de otras sociedades. Y debemos mirar hacia adentro también ahora. Debemos tratar de ser felices con lo más valioso que tenemos, que es, como bien dijimos, nuestra vida, nuestra salud y nuestra familia, que siempre la hemos tenido cerca y la hemos estado descuidando. Por eso, debemos ser muy conscientes de lo que hagamos hoy depende del futuro. Esa será la sociedad que tenemos que construir desde ahora. Y por eso tenemos muchas cosas que hacer. Dios nos permite ahora, por ejemplo, dirigir el destino en el corto o mediano plazo de CONADIS
porque la idea es trascender. Queremos dejar una huella, queremos dejar un ejemplo. Queremos entregarnos completamente a nuestros ideales y entre ellos, y uno de los principales, es asumir compromisos con nuestros semejantes. Gracias, Marco Antonio. Realmente lo que nos dices tiene muchísimo sentido y es muy profundo y es un desafío bastante grande, porque no tiene que ver solamente con eliminar barreras físicas o con hacer un tipo de construcciones que puedan ser accesibles solamente, que ya es un gran reto, sino y sobre todo con un reto mayor que es cambiar nuestros corazones y nuestra mente, nuestra forma de ver la sociedad y nuestra forma de ver a la persona y a todas las personas, reconocer esa dignidad, ¿no? Y esa igualdad en derechos, ¿no? Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Coti, y por favor no duden en invitarnos cada vez que quieran conversar de estos temas que son muy importantes y probablemente en alguna nueva oportunidad poder conversarles acerca de los avances que estamos logrando en CONADIS, que son importantes y me gustaría mucho poder comunicarlos a tu público. Excelente, excelente, Marco Antonio. Hemos estado con Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente de CONADIS. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Aprendo en casa. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Recuerda que es importante generar la colaboración de todos los miembros de la familia para hacer la limpieza de los diferentes objetos con los que tienen contacto, en especial los juguetes de los más pequeños. Continuamos con Aprendo en Casa. A esta hora del programa nos enlazamos con la señora Erika Silva Rodríguez, mamá de Ana Fabiana, una niña con necesidades educativas especiales, alumna del Colegio Adventista El Redentor. Bienvenida, señora Erika. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Buenas tardes, Coti. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo viene trabajando con Ana Fabiana esta etapa de educación a distancia? En esta nueva modalidad estamos trabajando muy bien. Ana Fabiana se acostumbró a esta nueva modalidad educativa. Al principio no fue fácil, ya que estaba acostumbrada a las clases presenciales, pero poco a poco y con mi apoyo fue avanzando y está logrando los objetivos de este nuevo año escolar. ¿Cómo está Ana Fabiana? Nos han comentado que ella es muy hábil, muy inteligente y estudiosa también. Ana Fabiana nació el 2005, teniendo retinopatía de la prematuridad. Llegamos al CEBE el 2007, al CEBE San Francisco de Asís, nivel inicial, de los cuales a los 3 años la retiramos porque éramos unos padres muy sobreprotectores. La teníamos prácticamente en una burbuja, no queríamos que nada le pase y esto hizo que Ana Fabiana se retrasara un poco en sus estudios, ¿no? Y no avanzaba ni lograba sus objetivos, pero a medida que fue pasando el tiempo en el CEBE donde estuvo, nos enseñaban y nos inculcaban a que no deberíamos de sobreproteger a nuestros hijos, pese a su condición que tenga. Ellos no debemos de sobreprotegerlos porque ellos pueden lograr muchas cosas. Ana Fabiana es una niña muy risueña, muy alegre, muy empeñosa en sus estudios, nos enseña que decir no puedo, porque viéndola a ella todo se puede, ¿no? Ella lo hace con mucho empeño, muy amorosa con todos, con nosotros también, con su prójimo. Ella le gusta ayudar, apoyar a los demás y siempre que le gusta apoyar y estar siempre con sus estudios al día, no le gusta quedarse atrás, como se dice, ¿no? Y es lo bueno que ella nos está enseñando eso, ¿no? Que todo se puede en esta vida. ¿Y cómo se organiza para brindarle apoyo a Ana Fabiana en sus clases a distancia? Yo me siento con Ana Fabiana desde temprano, a la hora que empieza sus clases, con ella estoy a su lado, apoyándola en sus clases para poderle dictar lo que la Miss está impartiendo en el monitor, ya que ella tiene discapacidad visual y Ana Fabiana empieza a escribir lo que yo le empiezo a dictar, ¿no? Aunque a veces también lo hace la Miss y de esa manera le apoyo a Ana Fabiana. Otra actividad que hacemos también es hacer las tareas en las tardes junto a ella. Hacemos la traducción en vista para que pueda hacer la maestra también pueda visualizarlo, ¿no? Porque hay algunas maestras que no saben aún todavía el braille. Entonces nos sentamos junto con ella. Mi esposo también me apoya mucho en sus estudios y estamos juntos apoyándola. ¿Qué actividades realiza con ella en casa en esta etapa de distanciamiento social? En las tardes Ana Fabiana se dedica a hacer sus tareas y al culminarlas se dedica también a hacer sus manualidades. A ella le encanta hacer pulseritas
También le gusta la repostería, le gusta hacer sus queques, sus chocotejas. Y así lo que ella quiere hacer, me dice, mamá, vamos a hacer estas cosas, ya vamos. Entonces la estoy apoyando, ¿no? También para que no se aburra en esta etapa de cuarentena que estamos, ¿no? Y también se dedica a hacer deporte. Ella pertenece a la Asociación Paralímpica del Perú, está haciendo sus deportes siempre y también hace sus... Ay, también le encanta hacer su ceviche, es su plato preferido y le gusta hacer esas cosas en la cocina, me ayuda mucho, bastante. Y estoy muy orgullosa de mi hijita. En toda esta experiencia, ¿qué aprendizajes ha podido obtener? Que es muy importante apoyar a nuestros hijos en sus estudios y también valorar el trabajo de lo que hacen las maestras, ¿no? En sus aulas. También si trabajamos en equipo, padres y maestros, lograremos que nuestros hijos cumplan todos los objetivos trazados. Finalmente, señora Erika, ¿qué mensaje le compartiría a la comunidad de educación básica especial que en este momento nos está escuchando? Pase lo que pase, jamás se den por vencidos. Que sigan apoyando a sus hijos en sus estudios. Nuestros niños pueden lograr muchas cosas con apoyo de nosotros. Y también que sigan los consejos de cada maestra, de cada terapista que se encuentran en cada sede. No los sobreprotejan, porque a veces eso hace que nuestros niños se retrasen. Y que disfruten de las clases que están siendo impartidas en el programa Aprendo en Casa. Muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Su experiencia ha sido muy importante y muy valiosa para todos y todas. Coti, ha sido un placer charlar contigo esta tarde y nuevamente decirle a los padres, ¿no? Que no sobreprotejan a sus hijos, que nuestros hijos pueden lograr muchas cosas y que nunca se den por vencidos, que pase lo que pase, sigamos apoyando a nuestros hijos para que puedan lograr todos los objetivos trazados. Y lo que queremos es que sean unos niños alegres, juiciosos y muy responsables en cada cosa que hagan. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa. Aprendo en casa. Mamá, papá, docente, recuerda escribirnos tus sugerencias, temas de interés o compartir tu experiencia exitosa con nosotros. Escríbenos al correo evefamilia@minedu.gov.pe. Esperamos tu mensaje. Aprendo en casa. Vamos llegando al final del programa y entramos a nuestra secuencia. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. Estamos como sociedad frente a un gran reto, un cambio total en nuestra forma de vivir. Asumamos con interés este cambio. Los cambios en sí mismos son una oportunidad de corregir lo que no se hizo bien antes. Punto número 2. Las personas con discapacidad vienen de una situación caracterizada por barreras físicas, actitudinales y culturales que han limitado el ejercicio de sus derechos. La normalidad que vivíamos antes no era inclusiva. Los cambios que experimentamos ahora nos dan la oportunidad de generar una sociedad diferente. Punto número 3. Tenemos la obligación de reconocer la autonomía de las personas con discapacidad como una importante tarea para tener una sociedad más inclusiva. Cuando aislamos a las personas con discapacidad, las hacemos invisibles. Cambiemos nuestra mente, nuestros valores y nuestra cultura para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Punto número 4. Para cambiar, debemos asumir compromisos e involucrarnos con todo, con todos y con el futuro. Desarrollar nuestra capacidad de ponernos en el lugar de otros y de ser solidarios. Asimismo, debemos estar preparados para estar siempre cambiando, utilizando nuevos lenguajes como el que nos dan las tecnologías. Que nada nos distancie ni nos divida. Hasta aquí. ¿Qué aprendimos hoy? Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Siempre es un placer estar en este programa dirigido a familias y docentes. Los esperamos en una próxima edición. Buenas tardes. Esto fue Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.
El Perú primero.